Shabbat Shalom a todos mis hermanos en esta congregación Kehilá Casa de Efraín, en México. Seguimos transmitiendo en vivo desde Texcoco, Estado de México, a través de este canal. Quiero desearles un feliz Shabbat a todos mis hermanos y, como siempre, un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen a través de esta página de Facebook. Qué bueno que hoy podemos seguir compartiendo palabra del Eterno. De verdad que es una gran bendición el poder estar aquí hablando de la palabra de verdad, que es la palabra viva de nuestro Elohim y Padre. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con el estudio del libro La Verdad de la Verdad, y vamos a ver hoy un tema, o toca estudiar un tema bastante importante en sí. Es muy importante para todo creyente y es algo de suma vitalidad. Esto es algo que toda persona y todo creyente debe conocer a la perfección, porque de lo que vamos a hablar el día de hoy, muchas personas creen que están cumpliendo ampliamente en esto, pero están dejando atrás una parte muy importante. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Así que hoy vamos a estudiar acerca de la fe. Vamos a estudiar lo que es la fe. La fe en sus dos componentes, como lo dice el título, porque eso es lo que, bueno, eso es la fe. La fe no solamente es creer como se cree comúnmente. La fe tiene un propósito mayor. Tiene un propósito mayor, un propósito amplio y específico, de lo cual nosotros también tenemos que trabajar en eso. Amén. Bueno, pues sin más ni menos, mis queridos hermanos, vamos a comenzar, porque de verdad que este tema es bastante amplio en sí, pero vamos a tratar de sintetizarlo y tocar los puntos claves y los puntos importantes acerca de lo que es fe. De verdad que podríamos hablar bastante acerca de esto. Así que vamos a iniciar. Y antes de comenzar la lectura del libro, quiero leer un versículo en el libro de Hebreos, libro de los Ibrim, o Hebreos, en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe. En Hebreos 11, en el versículo 6, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar al Eterno, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es necesario que las personas crean que Él está ahí. Es necesario que las personas crean que el Eterno es y que siempre está con nosotros. Y esto es una parte muy importante acerca de la fe, y tiene que ver con la confianza de saber que nuestro Padre Celestial está con nosotros y está en nosotros. Pero algo muy interesante de este versículo dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible, dice aquí. Duras palabras y bastante concretas en la palabra del Eterno, y dice: sin fe es imposible. No solamente dice que nos estamos quedando atrás o algo así, no dice que sin fe, sin esto que se llama fe, no podemos estar con Él, o no podemos agradarle de la manera que nosotros quisiéramos. Por eso es que es tan importante conocer verdaderamente lo que es la fe. Todos nosotros buscamos agradar al Padre, y eso es una tarea muy importante para nosotros. Así que esta parte de la fe tiene que ser vital en nuestras vidas. Vital, y no solamente tratar de tenerla, sino el conocerla también. Esto es importante y es de lo que vamos a hablar.
Si dice la Escritura que sin esto que se llama fe no podemos agradar al Padre, entonces es mejor que conozcamos qué es la fe para así poder agradar al Padre. Vamos a comenzar con la lectura. Dice, la palabra fe en hebreo es emunah. Y el significado de esta palabra lo encontramos en la Concordancia Strong, que es una especie de diccionario cristiano que da el significado de las palabras hebreas y griegas. En la parte hebrea, el número 529 y 530 aparece emunah con los siguientes significados: firmeza, seguridad, fidelidad, fiel, lealtad, confiable, confiabilidad y verdad. En griego lo encontramos con el número 4102 y es la palabra pistis, que también tiene los significados siguientes: verdad, confianza, fidelidad, fiel, además de una convicción y credibilidad. Dice que esto es lo que es fe. En la palabra emunah es firmeza, seguridad y fidelidad. Eso es lo que es la fe en hebreo. Si se dan cuenta, lo que nos está diciendo aquí, la palabra fe, no solamente tiene que ver con algo que es mental, de decir yo creo, porque siempre se toma ese concepto acerca de la fe, de yo creo en el Padre, yo creo que la Biblia es verdad, yo creo en Jesús, yo creo que Él resucitó de los muertos, yo creo que Él es el Hijo de Dios, yo creo que Él va a venir a rescatar a sus elegidos, y yo creo, y todo se basa en eso, es decir, yo creo. Pero como lo hemos mencionado antes, sabemos quiénes también creen y tiemblan. Entonces tiene que haber algo más, no solamente de decir yo creo, sino que haya algo más. Porque la realidad es que muchas personas dicen creer en Dios y no estudian la Biblia. Y esa es la verdad. Y lo podemos ver todos los días. Hay muchas personas que no buscan una relación con el Padre a través de su Escritura, pero por lo menos tienen el pensamiento de decir que creen en Dios. Y saben que hay un Dios, pero no tienen una relación con el Padre. Y simplemente eso nos muestra un ejemplo de cómo el decir yo creo no basta. No solamente es decir yo creo en Dios, pero sin buscar la verdadera relación con Él. Entonces esto es de lo que vamos a hablar, como dice el título, ¿qué es la fe y sus dos componentes? Porque la mayoría de las personas solo se quedan con el componente primero, que es la parte mental o intelectual de pensar que Dios existe y creer que Él es Dios. Entonces las personas se quedan con eso únicamente. Pero vamos a hablar acerca de este segundo componente que es más indispensable aún. Es más importante. Yo me atrevo a decir que es más importante que el simple hecho de decir yo creo en Dios. Y vamos a ver por qué. Dice lo siguiente: así que podemos ver que en ambos idiomas los significados de la palabra fe coinciden. Ahora, ¿en quién o en qué debemos confiar? Ser fieles, verdaderos y tener seguridad y confianza. Por supuesto que nuestro Padre y Redentor y Salvador, Yeshua, el Mesías. Y en la palabra de Dios que le fue dada a Él. Y que fue fiel al mismo tiempo. Siendo Él mismo la palabra de Dios que se hizo carne. Como nos lo dice Juan 1:1. Él es la palabra que existía en el principio y esa palabra se hizo carne. Entonces, esto es lo principal que vamos a ver. Dice aquí, en Hebreos 11:1 leemos lo siguiente acerca de la fe. Hebreos 11:1, donde encontramos una de las definiciones bíblicas acerca de lo que es fe. Y dice lo siguiente, en Hebreos 11:1 leemos lo siguiente sobre la fe.
Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, confiamos, somos fieles, tenemos confianza y seguridad en lo que consideramos cierto o verdadero, porque certeza viene de algo que es absolutamente verdadero. Por lo que, aunque no lo veamos, sabemos que existe en algunos casos o existirá en otros. Sin lugar a duda, ahora bien, tener certeza y convicción son dos cosas que están en el intelecto. Ahí está, de lo que estábamos hablando. A nivel mental, y son cosas en las que creemos sin dudar. Lo cual es el primer componente de la fe. ¿Cuál será el componente que falta? Dice. Veámoslo también en Hebreos 11:8, donde dice, por la fe, Abraham, siendo llamado para que fuese a un lugar en el que más tarde iba a residir, como herencia obedeció. Y salió sin saber a dónde iba. Considere que Dios le diga a usted, recoge todo lo que tienes, ponlo en un camión, toma a tu esposa y maneja, y yo te diré hacia dónde irás. Ahora, este es el segundo componente de la fe. Dice aquí, por la fe, o sea que Abraham fue movido a fe. Por la fe obedeció. Él obedeció. Dice que lo movió fue la fe. Fíjense cómo no solamente Abraham se quedó en el concepto intelectual de decir, ok, yo creo que Dios me va a dar lo que me prometió. Pero si hubiera quedado en casa, ok, yo creo que va a ser de mí una gran nación. Bueno, pues yo creo que Él es el Dios Todopoderoso. Yo creo que si yo me voy a estar de maravilla. Pero se queda en su casa. ¿Qué habría pasado? Pues entonces no hubiera actuado esa fe de la que se estaba hablando aquí. Porque dice que esta fe lo que trajo en Abraham fue una acción. Y esa acción se llamó obediencia. Y este es el segundo concepto de la fe. La fe no solamente se queda en decir yo creo que Dios existe, sino en obedecerlo. Obedecerlo firmemente, fielmente. ¿Cómo lo leímos hace un momento en la definición de emuná? Firmeza, seguridad y confiabilidad. Tiene que haber una firmeza en lo que se cree. Y para hacer una definición rápida de lo que es fe, fe es hacer de lo que tú crees. Es poner en obra lo que tú crees. No solamente quedarnos con el concepto mental, sino también trabajarlo. Eso es lo que es fe, o eso es lo que es la verdadera fe. Hacer lo que nosotros creemos. ¿Creemos que Dios existe? Bueno, entonces vamos a buscar una relación con Él. Creemos que la palabra, la Biblia, fue escrita por Él y que es buena para nosotros. Bueno, no solamente tenemos que quedarnos con el concepto de decir yo creo que esto es bueno, sino también ponerlo en práctica. Y entonces asimismo nosotros nos daremos cuenta de si en realidad es bueno, porque veremos un cambio tal vez, o veremos cosas pasar en nuestra vida, pero solamente las veremos pasar cuando la ponemos en práctica. Si nos quedamos solamente pensando que esta palabra es buena, pues entonces, pues ahí nos vamos a quedar. No va a pasar nada, no va a pasar mucho. Entonces, para que esto pueda trabajar, es necesario ponerlo en obra. Y entonces ya será una fe completa. Y estaremos seguros de lo que creemos. Y de lo que sabemos también. Ya no solo será una fe ciega, porque entonces al haberlo puesto en obra, lo comprobaremos por nosotros mismos y entonces lo conoceremos mejor. Y no solamente creeremos a ciegas, por decirlo así. Entonces no solo se trata de decir yo creo. Esto se ha malentendido o se ha tomado de una manera muy, muy diferente a lo que realmente es. Y esto es por algunos versículos que también podemos encontrar en la Escritura. Por ejemplo,
En 2 Corintios 5:7 dice lo siguiente: vivimos por fe y no por vista. Dice así: vivimos por fe y no por vista. Esto podría dar a entender en el concepto básico, digamos, que solamente, pues, la fe es creer y ya. Creer en Dios, que no lo vemos y ya. Parece que eso es lo que dice. O esto se podría entender de esa manera, que nosotros creemos y ya. Creemos aunque no veamos, y creemos en todo, pero nos quedamos solamente ahí. Nos quedamos sin trabajar eso, esa creencia o ese concepto de creer que nosotros tenemos, y se queda solamente ahí. Entonces tiene que haber más. No puede ser todo decir yo creo. No puede ser así. Entonces, esto es un pensamiento erróneo. Y esto es lo que se ha tomado. Esto es lo que se ha dado al concepto de lo que es la fe. Entonces, fe es emunaj, emunaj en hebreo. ¿Okay? Quiero agregar algo más a esta definición y fíjense lo que dice más acerca de la emunaj. Dice que se mantiene constante en sus afectos o en el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces, no solamente se trata de esperar a que las cosas pasen, de esperar a que las cosas sucedan solamente porque creemos que van a pasar o cosas así. No, sino que nos mantenemos constantes. ¿Constantes en qué? En el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y esto es lo que se ha evitado. Esto es lo que se ha quitado acerca de la fe. Y esa es la realidad. Y lo vamos a llamar así, porque así es como lo han hecho. La parte de las obligaciones es lo que han quitado acerca de la fe. Porque es decir, que tener fe solamente es decir yo creo y ya no tengo que hacer más, pues entonces estamos quitando de nosotros la parte que nos toca o la parte que tenemos que trabajar, y son las obligaciones de cumplir los mandamientos del Padre. Y voy a poner un ejemplo fácil. Digamos que estamos en nuestro empleo secular, pero no cumplimos con él. Digamos que tenemos el empleo, pero no estamos cumpliendo con él. A lo mejor no vamos hoy a trabajar, y no vamos mañana, y no vamos pasado mañana, tal vez. Y me quedo solamente en mi casa creyendo que mi cheque va a llegar. ¿Cuántos pensarían que eso es posible? Que si yo me quedo en casa y no voy al trabajo, aún así, si yo creo con todo mi corazón, con toda mi fuerza, que mi cheque va a llegar, entonces viene. A lo mejor porque mi jefe va a decir, wow, realmente yo le voy a mandar su pago, no sé, cosas así. ¿Cuántos podríamos decir que eso podría ser posible? A lo mejor quisiéramos que fuera posible, pero no es así. No es así. Y esta comparativa no tiene nada que ver con el Padre, es solo un ejemplo, porque el Padre ciertamente es bondadoso y Él nos da las cosas. Él nos da las cosas, y simplemente de lo que hablamos la semana anterior acerca de la gracia, que Él nos dio la gracia sin merecerla. Pero no quiere decir que siempre vamos a estar así. Y lo comentamos la semana anterior también, el estar en la gracia no significa hacernos perezosos y decir que ahora ya no tenemos que hacer demasiado. Y esto es lo mismo con la fe. La fe, para poder ser viva, tiene que trabajarse. Quiero que me acompañen en el libro de Santiago. Vamos a leer ahorita algo muy importante en Santiago, pero solo quiero que leamos el versículo 14 del capítulo 2. Santiago, dos 14. Y dice así: hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Fíjense lo que está diciendo aquí Santiago y Jacob, que es el nombre correcto de Santiago. Y Jacob está diciendo, ¿de qué aprovecha si nosotros tenemos fe, si decimos que tenemos la fe más grande del mundo y que estamos dispuestos a creer hasta el final de los tiempos y todo eso? Pero si no ponemos en práctica esa fe, si no la obramos de manera como la creemos, dice aquí, ¿podrá esa fe de creer salvarte? ¿Podrá solamente el decir yo creo salvarte? ¿Seremos salvos acaso por eso? Por decir yo creo que sí, todo va a pasar. Yo creo que el Padre es tan bondadoso, tan bueno y yo voy a ser salvo. Dice aquí Santiago que eso no es posible. Dice, ¿puede esta fe de decir solamente yo creo salvarte? ¿De verdad? Y lo dice en forma de pregunta, ¿esto puede salvarte? No. Y enseguida dice por qué. Pero vamos a dejarlo un momento ahí, hasta el versículo 14. Entonces, básicamente resumiendo, lo que quiere decir Santiago aquí es que una fe de palabra no salva. Una fe de solamente de labios para afuera no salva. Y esa es la verdad. Y yo sé que muchos no van a querer escuchar esto, pero yo los animo, antes de que quieran apagar la computadora, que se queden hasta el final porque vamos a entender todo esto. Así que vamos a continuar. Y déjenme compartirles algo que es bien interesante acerca de la palabra emunah. La palabra emunah deriva o es, digamos, la parte femenina de la palabra emet. Emet es la palabra hebrea que se traduce como verdad. Así que emunah viene de verdad. Es decir, que la verdadera emunah, la verdadera fe, es la que tiene la verdad. Esa es la verdadera fe. Y muchos dirán, yo tengo la verdad. Porque eso es lo que siempre se dice. Yo estoy en la verdad y lo que yo creo es verdad y todo eso. Pero la realidad es que muchos decimos tener la verdad en nuestra propia opinión o nuestro propio concepto. Pero eso no nos ayuda mucho. Y esa es la verdad, no nos ayuda demasiado. Porque si queremos acomodar las cosas a nuestro propio pensamiento y a como nosotros lo queremos, pues entonces esto va a complicar demasiado las cosas. Así que, como yo siempre lo digo, muchas veces es necesario dejar nuestro propio pensamiento a un lado para ir al pensamiento del Padre. Eso es lo que necesitamos, porque esto es lo único que nos equivoca. Nosotros sí estamos llenos de errores y podemos ir en el camino incorrecto de un momento a otro. Entonces, dejemos nuestra opinión a un lado y vayamos a la opinión del Padre. Y la opinión del Padre es la siguiente, de lo que es verdad. Y está en el libro de los Salmos. Salmo 119, 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Esa es la verdad. Y esa es la única verdad bíblica. Esa es la única definición bíblica en sí que tenemos acerca de lo que es verdad. Así que vamos a reiterar todo esto. Emunah viene de emet, o es la forma femenina de la palabra emet. Lo que nos dice que para tener fe
o una fe completa, una fe verdadera, es la que está en la verdad. ¿Ok? Una fe tiene que tener verdad, o tiene que estar en la verdad. Y dice la Biblia que la verdad es ¿qué? La ley. Bueno, vamos a nombrarlo así, como está escrito, la ley. Pero se refiere a todos los mandamientos del Padre. Y esas son de las obras que nos está hablando Santiago. Dice, ¿de qué sirve que tú digas que tienes demasiada fe, pero no tienes las obras? ¿Podrá solamente tu fe de palabras salvarte? Sin estas obras que tenemos que hacer, no, no es así. No es parte de lo que tiene planeado el Padre para nosotros. Y lo voy a decir de esta manera. La verdad es que si la fe solamente se tratara de creer y ya, no tendría caso realmente que estuviéramos cada semana en la iglesia. No tendría caso que estuviéramos en la congregación. No tendría caso que estuviéramos esforzándonos todos los días por conocer al Padre, por conocer de su palabra, por conocer de su Biblia, de su escritura. No tendría caso realmente esforzarnos demasiado por eso. Si solamente con decir yo creo basta. En ese caso todos nos vamos a ir al cielo. Bueno, a la presencia del Padre. En ese caso todos nos iríamos. Porque ya lo dije, muchas personas dicen yo creo. Yo creo que Dios existe. Y ni siquiera tienen una relación con la palabra, con la escritura. Entonces yo quisiera preguntar, en su propio conocimiento y razonamiento y lógica también, ¿ustedes de verdad creen que una persona que mundana, digamos, que le gusta la vida cómoda, que le gusta vivir a su manera y de una manera nada bíblica, pero solamente con decir yo creo que Dios existe, ¿será posible que ese sea un mérito suficiente para alcanzar la salvación? ¿O será posible que una persona así podría salvarse? Como dice Santiago, ¿puede esa fe de palabras salvarte? No voy a contestar eso, quiero que lo pensemos cada quien a nuestro propio criterio y a nuestro propio razonamiento. ¿Ok? Ahora, entonces, emet es la forma femenina, es la palabra verdad en hebreo, y es la forma femenina de emunah. Y quiero compartir esto que es interesante. Aquí está el alfabeto hebreo, el que se dio después del original. Y quiero mostrarles algo interesante. Voy a marcar unas letras aquí. Y aquí. La palabra emet se escribe con estas tres letras. La letra Aleph, la letra Mem y la letra Ta. Si vemos algo curioso, aquí es que tenemos la primera, la central y la última letra de todo lo que es el alfabeto. ¿Qué nos dice eso? ¿O qué podemos deducir de todo esto? Bueno, esto nos enseña algo bien interesante, que la palabra verdad o la verdad engloba todo, absolutamente todo. Por eso está en el primero, en el central y en la última palabra. Entonces, la verdad es todo. Y esta fe que trabaja, esta fe que tiene sus dos componentes, que tiene la verdad, tiene que englobar todo. No solamente el concepto de decir yo creo. No, tiene que ser todo. Todo tiene que estar a nuestro alrededor y a nuestro alcance también. Tiene que estar con nosotros, obrando en nosotros para que podamos ver la mano poderosa del Padre trabajar en nosotros. Porque si solamente estamos esperando a que las cosas sucedan, porque nosotros creemos demasiado, entonces la realidad es que vamos a esperar demasiado o vamos a esperar más de lo necesario.
Y esa es la verdad. Esa es la realidad. Y ese es el porqué de muchas personas dicen que a veces les falta la fe o su fe se quebranta o se viene abajo porque les está faltando esto. Porque la fe de pensamiento, la fe mental de decir yo creo, se puede desvanecer fácil. Es más, el enemigo la puede tomar, lo puede tomar y quitarla de nuestra cabeza. Porque esa es la forma de trabajar del enemigo. Él siempre se introduce en nuestra cabeza y siempre quiere moverse ahí. Y donde encuentra solamente este concepto mental, lo toma y lo quita. Pero si tenemos los dos componentes de decir yo creo que el Padre es Dios y que Yeshua es el Mesías, y yo creo que su palabra es verdad, y la pongo en práctica, y la hago, entonces el enemigo no va a poder quitarnos eso. Y nuestra fe estará firme, nuestra fe será fuerte, y nuestra fe será verdadera y productiva también. No será una fe fingida, como dice el libro de Santiago también, no una fe fingida, no una fe de decir yo creo, sino una fe que obra, una fe que trabaja, una fe que produce. ¿Produce qué? Frutos. ¿Cómo nos lo dice la Escritura? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Pero si solamente nos quedamos con el concepto de creer, pues entonces no vamos a poner en obra esos frutos, porque los frutos no van a llegar a nosotros, solamente por ir a la iglesia un domingo y decir yo creo que esto es verdad, y después irse. No va a producir, no funciona de esa manera, y esa es la realidad. No funciona así. Y yo se los digo, porque es importante que lo conozcamos. Esto no es para hacer entender algo a fuerzas, no, es solamente para comprender y tratar de buscar ese algo que nos falta. Eso es lo que tenemos que hacer. Como Abraham dice que que por la fe obedeció. No se quedó en la casa de su padre, esperando a que las cosas pasaran, sino que él puso en práctica lo que él creía. Y dijo, yo creo que lo que él me dice es verdad. Yo creo que lo que el Señor me dice es verdad, entonces yo voy a ir. Y obedeció. Y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y no solamente eso, miren, vamos al libro de Isaías. Isaías 41:8. Isaías 41:8 o Isaías 41:8 dice lo siguiente. Pero tú, Israel, mi siervo eres, tú, Jacob, a quien yo elegí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Cómo se le dijo a Abraham? Mi amigo. Fíjense, el Padre llama a Abraham mi amigo. ¿Por qué? Porque de todos los mandamientos que él le daba, de todo lo que decía que hiciera, él lo hacía. No solamente se quedaba con el concepto de decir yo creo que sí, que va a pasar, sino que él ponía en práctica todo. Desde lo más pequeño hasta lo mayor, cuando iba a ofrecer a su hijo Isaac, cuando él fue y lo iba a entregar al Padre. ¿Pero por qué? Porque dice que él creía que el Eterno era tan poderoso que lo podía resucitar entre los muertos. Pero fíjense lo que pasó ahí. Él creía que que podía resucitar. Pero no solamente se quedó con la creencia, sino que él fue y lo hizo. Y eso es lo que el Padre quiere, que nosotros avancemos. Porque si nos quedamos con un concepto mental, no avanzamos, nos quedamos estáticos en el mismo lugar. Entonces, una persona con emunaj
Es una persona que no se aparta de la senda de la verdad, quien es Yeshua. Alguien con emunah anda con verdad hacia el eterno, es decir, la verdadera fe no tiene ceguera, sino por el contrario, posee una clara visión, porque sabremos lo que estamos haciendo y sabremos en quién creemos. Como se lo dijeron como Yeshua le dijo a la mujer samaritana, ustedes creen lo que no conocen. Nosotros creemos lo que sabemos. Que la salvación viene de los judíos, dice. Entonces, posee una clara visión, una búsqueda poderosa y profundización esforzada para descubrir la naturaleza y el propósito del Eterno. Ciertamente la fe no solamente está basado en lo que se ve, como nos lo dice Hebreos 11:1, ya lo leímos. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe no viene por vista. Y eso está claro. Ese concepto ya queda claro. En Romanos 10:17 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Dice que la fe viene ¿de qué? Por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios, la palabra del Padre. La fe viene por ello, por escuchar su escritura. Pero ¿de qué bastaría? ¿De qué bastaría solo escucharla? No bastaría de nada porque Shaul, Pablo, nos dice, en Romanos 2, dice que no son los que escuchan los justos ante el Padre, sino los que hacen lo que escuchan son los justificados por Él. Entonces la fe viene por el oír la palabra, pero la justicia viene por hacer los mandamientos. Entonces la fe tiene que ir acompañado ¿de qué? De hacer. Hacer. No solo creer, hacer. Esa es una parte fundamental. ¿Hacer qué? Ya lo dije, no solamente ir a la iglesia los domingos. Hacer lo que está escrito en la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es su Torah. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, dice, realmente hay que confiar en Dios y ser obediente para dejar familia, negocio, dirigirse a un lugar que ni siquiera se conoce. Esto verdaderamente es creer en Dios y actuar en correspondencia con lo que se cree. El obedecer un mandamiento del Señor. Este es el segundo componente de la fe, la acción, la conducta, el estilo de vida, el obedecer y, por supuesto, también la parte intelectual. Nunca dijimos que no sea importante. Sí es importante creer, pero no solo quedarse en ese único concepto. En Romanos 16:26 dice, dice Pablo escribió que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se han dado a conocer a todas las gentes o todos los gentiles para que obedezcan a la fe. Dice, las escrituras, según el mandamiento del Padre, se han dirigido a los gentiles, ¿para qué? Para que obedezcan la fe. ¿Cómo que la fe se tiene que obedecer? ¿Cómo? Si la fe es creer. No, la fe es algo que trabaja. La fe es algo que actúa. Y la fe es algo que obedece. Obedece los mandamientos del Padre. Como dice aquí, que por su voluntad los mandamientos fueron dados a los gentiles para que obedezcan. ¿Quién dijo que los mandamientos de Dios no son para los gentiles? Porque eso es lo que se dice y lo que se cree. Que los mandamientos de Dios solamente son para los judíos, lo cual no es cierto. Mismo Pablo lo está diciendo. Los mandamientos son para los gentiles y para que aprendan a obedecer. Obedecer en fe. Eso es de eso se trata. Continuamos.
Bueno, antes de leer ese. Cuando la palabra emuná se traduce como una fe intelectual, ideas erróneas se producen. La fe es generalmente percibida como una creencia, mientras que la palabra emuná o la fe hebrea es una que viene con firmeza. Tener fe en el Eterno no solamente decir que Dios existe, ya lo dijimos, sino más bien actuar con firmeza a la voluntad del Padre. Debemos entender que la emuná está íntimamente ligada a la Torah, en el cumplimiento de sus mandamientos y sus estatutos. Si decimos creer en Elohim, entonces nos mantenemos firmes en lo que Él dice, porque si no sería una mentira. Si decimos que creemos en el Padre, pero no hacemos lo que Él dice, entonces es una mentira. Se oye fuerte, pero así es. Y esa es la realidad. ¿Cómo nos lo dice Juan? Porque este es el amor a Dios, que guarden sus mandamientos. Dice, si no, el tal es mentiroso. Si dices que tienes bastante amor y que amas demasiado al Padre, pero no amas a tu prójimo, que es uno de los mandamientos también, entonces eres un mentiroso. Asimismo, si uno dice que cree en Dios y que ama demasiado a Dios, pero si no hace lo que Él dice, entonces esto se convierte en una mentira. En una mentira, y esa es la verdad. Debemos tener la fe, pero una fe que trabaje en nosotros. En Romanos 10:9 encontramos lo siguiente. Dice, si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora, este es otro versículo que se ha tomado para afirmar la creencia del concepto de decir yo creo en Dios. Y realmente, honestamente, si lo leemos así, pues podríamos decir que eso es lo que dice. Porque dice, si tú crees en tu corazón que Jesús es el Mesías y que el Padre lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y vaya que parece ser así. Parece que esto es así, pero no. No es lo que, no lo es todo. Aquí no están marcados todo lo que engloba la fe, pero esto no es todo. Y voy a decir una cosa. El tomar el concepto de decir que solamente con creer ya somos salvos, esto ha ocasionado un detener el avance en muchos creyentes. Ha ocasionado pereza, ha ocasionado conformismo, porque esto es lo que ha pasado. Las personas se han conformado con el concepto de decir yo creo y ya no hacer más. Y bueno, Romanos dice que si yo creo que Él es el Mesías, entonces yo soy salvo. Ya no tengo que hacer más, porque la salvación es gratuita, por medio de Jesús y todo eso. Y eso es parte de, pero no lo es todo. Ya estuvimos hablando de esto. Entonces, esto ocasiona un conformismo. Pero mismo Pablo en Romanos 12, el libro de Romanos 12:2 dice, no te conformes en este siglo. No te conformes en este mundo, sino renuévate en el entendimiento de la fe. Renuévate, ¿qué es renovarte? Hacer todo nuevo cada día. Avanzar. No quedarnos quietos, no quedarnos estáticos, no quedarnos en un concepto, sino hacer las cosas todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer. No conformarnos con decir yo creo, sino hacer más. Y vamos a completar eso. Vamos nuevamente a Santiago. Santiago
Seguimos el versículo 14. Vamos a leer los siguientes. Los 14. Entonces, dice, bueno, voy a releer el 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? ¿Podrá esa fe de palabras salvarte? Dice el 17, así también la fe. Bueno, vamos a leerlo todo para sentir el concepto. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Si ves a tu hermano que está padeciendo y que necesita algo, ¿de qué sirve que tú le des la bendición del día y le digas, tú crees que el Padre te lo va a dar? Yo creo que sí te lo va a dar. No te preocupes por nada. Estoy seguro que ya está ahí. Vas a llegar a tu casa y ya está ahí. ¿De qué sirvió? Dice Santiago. ¿De qué sirve que tú le des nada más el ánimo? De decir, yo creo que esto va a pasar. Yo creo que tu situación se va a componer. Yo creo que todos estos problemas que tú tienes van a estar resueltos mañana. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve decirle, yo creo que las cosas pasarán? Si no le das lo que verdaderamente necesita en ese momento. Dice aquí que no sirve de nada. Y dice el 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿A qué le suena esto? A las personas que dicen, yo creo, nada más, y a las personas que hacen. Y también que hacen, nada más. Porque hay muchas personas también así, que hacen las cosas, pero sin entender por qué las hacen. Entonces no hay un complemento entre las dos. No obran los dos componentes. Entonces dice, así también la fe, si no tiene obras es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, que la fe se perfeccionó en las obras? ¿Cómo dice? La fe se perfecciona. Cuando vienen estos dos componentes, la fe se perfecciona. Hay una fe perfecta, una fe completa y una fe verdadera. No solamente es decir yo creo, sino hacer las cosas que nosotros creemos y ponerlas en práctica, en obra, hacerlas, actuarlas. Como dice aquí, Abraham actuó por la fe, pero lo hizo. Eso es lo que le dio muchos puntos a Abraham. Y eso es lo que perfeccionó su fe. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado como amigo de Elohim, de Dios. Y fue llamado su amigo. ¿Cuántos quisieran eso? ¿Cuántos no quisieran que el Padre, Rey de los cielos, Rey del universo, Señor todopoderoso, Creador de todo, le dijera a ustedes, mi amigo? ¿Cuántos quisiéramos eso? Mi amigo, escucharlo del Padre. Que le hiciera una mención y diga, Él es mi amigo. ¿Cuántos quisiéramos eso? Pero ¿cómo nos ganamos eso? De la misma forma que se lo ganó Abraham. Actuando por fe con su obra. Y dice aquí Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿Pero a qué clase de obra se refiere? Porque muchos han tomado esto de decir que las obras que se tienen que realizar son solamente las obras de caridad y todo eso, y eso es muy bueno, eso es bastante bueno, y de hecho eso es escritura, eso es ley.
Ayudar al necesitado, ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, dar a los que necesitan, amar al prójimo. Todo eso es ley. Y eso es bueno. Hacer las cosas buenas. Pero, asimismo, como esas obras son ley, asimismo tenemos que hacer todas las obras de esta ley. Las obras de la Torah. Y no me estoy refiriendo a las obras rabínicas como lo dice en el libro de Gálatas, obras de la fe. Esas son las obras rabínicas. Yo estoy hablando de obras de la palabra de Dios. Hacer las cosas que están en su escritura. Y entonces seremos perfeccionados. Como dice Yeshua, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué Él es perfecto? Porque Él es completo. Él es el complemento de todo. Y si nosotros tenemos lo que Él nos da y lo hacemos completo, entonces caminaremos en perfección. Caminaremos en lo que es perfecto. ¿Y qué es lo que es perfecto? La palabra de Dios. Dice, esta ley es perfecta que convierte el alma. Entonces la forma de ser perfectos es hacer lo que es perfecto. Y seremos perfeccionados como lo hizo Abraham, porque él actuó lo que el Padre le dijo. Y se perfeccionó. Y se ganó el título del amigo de Dios. Entonces este es el complemento que hace falta. Y ese es el complemento que tenemos que tener siempre en nuestra vida. El hacer. Dice así. Lo que indica Santiago es que verdaderamente creemos en algo. Es que verdaderamente creemos en algo si obramos y hacemos lo que según creemos. No es verdadera fe cuando se dice que se cree en algo y se actúa diferente a su creencia. No podemos decir que creemos en un mandamiento de Dios si no lo obedecemos. ¿Qué es la única manera de mostrar el verdadero confiar y fidelidad al mandamiento del Padre y por tanto al Padre? Cuando usted a sabiendas que Dios instruye algo, que no lo ha abolido, no lo hace, le está diciendo al Todopoderoso que la manera en que usted hace las cosas es la correcta. Por otra parte, si comienza a realizar actividades que tengan que ver con el reino de los cielos y Dios no lo ha instruido, no es una consecuencia de su fe, porque la fe viene por el oír la palabra, ya lo leímos, y no por la manera en que los hombres deciden hacer esa palabra. Y quiero que entendamos esto y tengamos bien este concepto. Lo voy a repetir. La fe viene por el oír la palabra de Dios y no por la manera en que los hombres deciden hacer esta palabra. La fe es la que dice aquí en la Biblia, la que cree y la que obra. Esa es la fe que se perfecciona. La fe, a nuestro propio parecer o a nuestro propio concepto, no es la fe que está ahí. O por lo menos no la completa. Es necesario los dos componentes. Entonces, como hemos dicho, la fe viene por el oír la palabra de Dios, y si la palabra que usted oye está adulterada en parte, está incompleta, o tiene añadiduras hechas por el hombre, entonces su fe también estará afectada. Y si no se arrepiente al comprobar la verdad en algún aspecto doctrinal erróneo, heredado y practicado durante años, entonces su fe no será capaz de adoptar una actitud honesta ante Dios, ni con usted mismo, y no conocerá la situación o tales situaciones ante los demás y llevará su responsabilidad ante la presencia de quien nos va a juzgar por su palabra y no por los hombres. Y casi que quiero terminar con esto último que acabamos de leer. Si nosotros escuchamos un mensaje de este tipo y de algún modo creemos que esto podría ser así en el pensamiento nuestro, pero decidimos no hacerlo. Decidimos que esta persona que está hablando ahorita es un loco y que no sabe nada de la palabra y todo eso, y yo decido no escucharlo. Bueno,
¿A quién estamos? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, al final no va a ser ni el que está hablando ni el que está escuchando el que va a decidir el veredicto final, sino el Padre. Porque voy a decir una cosa bien cierta, y es algo de lo que se ha escuchado bastante, o se ha repetido en muchos casos. Si yo decido, voy a ponerme como ejemplo esta vez, si yo decido que quiero seguir todos los mandamientos de Dios, y al final cuando estoy en la presencia de Dios, Él me dice, ¿sabes qué? Realmente esa ley ya no la tenías que cumplir, ya no tenías que hacerla, ya no tenías que cumplir todos los mandamientos, solamente tenías que creer y ya. Pero bueno, yo me alegro que lo hayas intentado. Yo no pierdo absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si decido no hacerlo y llego ante la presencia del Padre y Él me dice, todo lo que estaba escrito ahí tenías que cumplirlo y no lo hiciste? Te quedaste solamente con el concepto cómodo de creer las cosas y no lo hiciste. Y yo dejé esa palabra para que lo hicieras. Yo dejé esos mandamientos para que los hicieras y no los hiciste. ¿Qué va a pasar conmigo? Pues no voy a calificar. No voy a calificar. Y así cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, si decidimos hacer o no hacer, al final de cuentas, el que tiene la decisión final es el Padre. Él es quien va a dar la verdadera definición de fe al final. Pero como ya lo vimos, también la dejó aquí, en su palabra. Y la fe está aquí. La fe es la que cree y la fe es la que obra. Y las dos se complementan y se hacen perfectas. Si queremos buscar perfección, si queremos ser perfectos, honestos y enteros ante el Padre, entonces más vale que tengamos estos dos componentes. Es mejor, y lo voy a decir de esta manera, es mejor que lo hagamos de los dos componentes y no que nos quedemos incompletos y lleguemos al final solamente con la mitad. Es mejor que hagamos las cosas como Él nos lo dice. Hoy en día la fe se ha vuelto demasiado fácil. De decir yo creo, sin la necesidad de hacer o sin la necesidad de tener la responsabilidad. No es así. Tenemos que hacer. Y esto lo he dicho muchas veces y me van a escuchar decirlo muchas veces, la verdad. Para una gran recompensa es necesario un buen trabajo. Eso es algo que siempre me gusta tener presente, porque es así. Y es más, no solo eso, sino que lo vamos a gozar más cuando venga la recompensa, porque una recompensa siempre sabe mejor cuando se gana, ¿sí o no? ¿Cuántos podrían estar de acuerdo con eso? Un pago o recompensa sabe mejor cuando se gana. Y esa es la verdad. Entonces ganémonos esta salvación, esta confianza del Padre hacia nosotros, o ganémonos la cercanía al Padre. ¿Cómo? Con fe, una fe completa, una fe que cree y una fe que obedece. Voy a repetir esto para finalizar. La fe o tener fe es creer, es hacer en lo que tú crees. Hacer lo que tú crees. Y ya, así más fácil. Fe es hacer lo que crees. Y voy a terminar con este versículo. En Efesios 4, 5 y 6, dice lo siguiente. Un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dice aquí, hay una sola fe. Pero ¿cuántas fe no nos encontramos alrededor de todas las denominaciones religiosas? Es más, yo no sé si alguna vez han escuchado esto, o si les han preguntado de algún modo, porque yo lo he escuchado. Y la pregunta es la siguiente. Dicen, ¿tú qué fe profesas? ¿O cuál es tu fe? Como si hubiera muchas fes. ¿Pero qué nos da a entender eso? ¿En qué es lo que tú crees? ¿En qué crees tú? Porque las denominaciones tienen una creencia diferente. Cada denominación religiosa cree en algo muy distinto. Entonces eso, nada más eso, debería ser una pista del error que está ahí. Cuando no se ponen de acuerdo, porque dice la palabra que fe solo hay una, no muchas, no la que cada quien quiere entender. Hay una, y la fe es la que está aquí. Y lo voy a repetir para terminar. Una fe que cree, una fe que obedece y una fe que se complementa y se perfecciona. Aleluya. De dos hizo uno. Y hay muchas cosas que son dos y el Padre las hace uno. Y tal vez un día hablemos de eso. Porque si ahorita me pongo a hablar de eso, voy a quedar otra hora y media aquí con ustedes. Así que vamos a concluir, mis hermanos. Vamos a terminar esta tercera porción del libro La Verdad de la Verdad con el tema de la fe. ¿Qué es la fe y sus dos componentes? De lo que hablamos. Espero que hayamos podido haber tocado los puntos más importantes, porque esto es un tema que es muy extenso y de horas y horas, pero vamos a concluirlo aquí. Amén. Yo realmente espero que esto les haya servido y que podamos entender realmente lo que es la fe. ¿Ok? Cualquier duda o algo que quieran comentar, algún punto de vista, lo pueden dejar en esta página sin problema alguno y podemos comunicarnos o podemos escudriñarlo en la palabra. Lo importante aquí es edificarnos unos con otros y ese es el porqué. Ese es el porqué del día de hoy y de las enseñanzas que se comparten. Pues mis hermanos, mis amados hermanos, un cálido abrazo desde la casa de Efraín, aquí en México. Nuevamente repito, transmitimos desde Texcoco, Estado de México, y pues vamos a estar transmitiendo nuevamente la próxima semana a las 7 p.m. hora central México. Amén. Que el Eterno los bendiga, los guarde, que el Eterno les dé shalom, les dé paz, paz y bendición para todos. Shalom.